He titulado esta enseñanza, He visto. ¿Cuántos fueron a grupos en casa esta semana o se conectaron a grupos en casa? Gloria a Dios, gloria a Dios. Parte de la enseñanza que hablamos en esta semana era de ajustar nuestra mirada, ajustar nuestro enfoque, ¿verdad? Y a veces, amada iglesia, como creyentes en nuestro caminar con Cristo, es necesario un ajuste. Amado, si tu carro necesita ajuste y balanceo, también tu fe necesita un ajuste y balanceo. También de vez en cuando necesitamos reajustar, posicionarnos correctamente para que podamos ver, contemplar al Señor. En una parte del estudio decía, los problemas no son el centro, Jesús es el centro de mi vida, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos los problemas el centro de nuestras vidas. Vivimos como bajo el problema que llegamos a tener, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema? Bueno, mi problema es familiar. Entonces todo gira en torno a mi problema familiar, ¿verdad? Mis oraciones, mis preocupaciones, mis conversaciones, mis pláticas, mis reuniones giran en torno a mi problema. Pero aprendimos que ajustar la mirada era poner a Jesús en el centro otra vez para que todo gire alrededor de Jesús. Mis conversaciones, mis oraciones y todo lo que el Señor quiera y traer para mi vida. Amén. Y la verdad, yo iba a compartir otra cosa en esta semana y quería seguir con el plan de lectura y algo de enseñanza de los reinos del norte, del sur y lo que hemos aprendido y algunos de los reyes, y ahí tenía un mensaje ya preparado, pero conforme fue avanzando la semana, el Señor me iba llevando a esto. Esto que les voy a compartir fue un estudio que hice hace un par de semanas, hace 2-3 semanas. Me puse a estudiar armonía de los evangelios, me puse a estudiar esta materia y empecé a repasarla. Ya la había tomado en licenciatura y luego la tomé a través de un instituto bíblico en línea en el que estoy participando, y empecé a repasar, y el Espíritu Santo me ministró tanto, pero tanto, y con pasajes tan sencillos, hermano, de verdad tan sencillos, que yo decía, ¿por qué estoy llorando por esto? Un pasaje que decía, y volvió en el poder del Espíritu. Y ese pasaje me quebró, no solamente leer que volvió en el poder del Espíritu. Y así es tan linda la obra del Señor. Y bueno, yo lo guardé ahí en mis notas, y guardé el estudio, y guardé la enseñanza, la amplié un poquito, y ahí la dejé guardada. Pero conforme fue pasando la semana, y luego más con el estudio de célula de esta semana, pues ahí el Señor lo fue orientando a compartirles esto, y espero que sea de mucha bendición. Lo preparé con mucho amor, ¿verdad? Y espero que les bendiga y les enriquezca también en sus vidas. Ayer tuve el privilegio de compartir con los jóvenes, y ayer compartí con ellos algo que no voy a compartir con ustedes, porque amo a mis ovejitas, jovencitas y adolescentes, ¿ok? Así que jóvenes, doble de atención, ¿ok? Doble de atención, porque les regalé algo ayer. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, por favor. En el verso 6 en adelante. Desde el verso 1 es muy hermoso, capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y hay una declaración poderosa, ¿verdad? Juan es un evangelio teológico. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos significa que se enfocan más en detallar el tiempo, en detallar las palabras, en detallar las acciones de Jesús. Sin embargo, Juan es un evangelio que tiene el interés y el propósito de revelar a Jesús. ¿Quién es Jesús? De hecho, si usted lee el evangelio de Juan, va a encontrar los yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, ¿verdad? El yo soy de Jesús, porque el interés de Juan, ¿verdad?, al escribir el evangelio, de hecho de los 4 evangelios es el último que se escribe, la intención es revelar y mostrar a Jesús. Y dice la escritura en el verso 6, si me acompaña con su Biblia, por favor, toma un momento, como casi todos los evangelios, de hablar primero de Juan el Bautista. Mateo, Marcos y Lucas hablan de Juan al inicio de los evangelios. Mateo mete ahí una genealogía, pero también encontramos cuando empieza a hablar de Juan, el principio del ministerio de Jesús. Hay una
hay una panorámica hacia Juan el Bautista primero, antes de hablar de Jesús, el bautismo de Jesús, ¿verdad? Lo que conocemos como el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a Juan y quisiera que veamos acerca de él. Dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista, no es Juan el autor del Evangelio. Espero que no cause confusión, sino que entendamos que uno es Juan el Bautista, otro es Juan el apóstol. Dice el verso 7, este vino por testimonio para que diese, ¿qué dice? Testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, diga conmigo, no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y esto es mucho más fuerte todavía, y los suyos no le recibieron. Pero hay ahí una excepción linda, mas a todos los que le recibieron, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y Juan es este hombre que más adelante lo vemos en su declaración, que dice, ¿quién eres tú? Eres el Mesías, eres el profeta Elías. Y dice, no, y negaba todo lo que le preguntaban. Y le preguntan, ¿quién eres? Y dice, yo soy una voz que clama en el desierto. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas mencionan el pasaje de Isaías hablando acerca de Juan, refiriéndose a Juan. En Juan vemos que Juan el Bautista declara de sí mismo el pasaje de Isaías, yo soy una voz que clama en el desierto. Y dice la Biblia que la intención de Juan era dar testimonio. Diga conmigo, dar testimonio. La intención de Juan era dar testimonio. No era él la luz, pero él iba a hablar de la luz. No era él el que iba a brillar, pero iba Jesús a brillar, ¿verdad? Y esa era la meta de Juan. Él dice claramente, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, ¿verdad? Y es necesario que yo mengue, me encanta ese pasaje, es necesario que yo sea menos para que Él sea más. La meta de mi vida es que Cristo sea más en medio mío, y esa es la meta de Juan. Pero en esos primeros pasajes vemos una trágica historia, y es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo que él creó y el mundo que él hizo, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y por su palabra el mundo fue hecho. El mundo que él formó y que él hizo con su palabra, dice la Biblia, no le conoció. No le conoció. Qué trágico que el mundo que él formó no le conocía. Todavía más doloroso, dice, no le recibieron. Porque recibir tiene que ver con entender quién es. Pero aunque entiendo quién eres, no te recibo. No te necesito en mi familia. No te necesito en este momento. No te necesito conmigo. Y eso es un problema mayor, el no recibir. Pero dice la Escritura, mas a los que le recibieron. Y bueno, también es importante mencionar que este es el fundamento teológico de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia nos invita a recibir al Señor en nuestro corazón. Esto es por voluntad de Dios, no voluntad de hombre, sino voluntad del Señor, ¿verdad? Él se derrama en nuestras vidas. Es un regalo soberano de Dios al hombre que podamos recibirle y ser hechos hijos de Dios. Cuando dicen amén. Ahora, en el versículo 14 dice algo muy importante. Dice la Escritura de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne. Esto lo está diciendo Juan, Juan el apóstol, y habitó entre nosotros. Y luego el texto hace una anotación, un paréntesis.
Y Juan toma el momento para declarar algo que me da una envidia santa tremenda. Porque él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cierra la anotación, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué le digo que me da envidia? Porque porque Juan caminó con él. Juan vio a Jesús con sus ojos, lo abrazó. Dice la Biblia que se recostaba en su pecho. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Pero ahora, este pasaje es mucho más profundo, porque nuestros ojos pueden ser abiertos para ver al Señor. Pero pastor, si el Señor ya no está, pero ya. Sí, pero resucitó al tercer día. Se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo para que podamos conocerle, para que revele su verdad a nosotros. Dice la Escritura, porque el Señor es Espíritu. Está hablando de Jesús, de su magnificencia, de su dignidad, de su poder sobre nosotros, los que le recibieron, ¿verdad? Y dice la Escritura, vimos su gloria. A partir de este momento vamos a poner atención cuántas veces la Biblia dice vimos, ver, visto, porque es importante que mi mirada pueda estar en el Señor. Es importante que mis ojos puedan estar en el Señor. Dice la Escritura que Juan caminó con Jesús, vio su gloria. Amados, contemplar a Jesús es el gozo más grande que podemos tener como hijos de Dios. Los que hemos creído, los que caminamos con Él, contemplar a Jesús es lo más maravilloso que podemos vivir. Dice la Escritura, en el verso 15 vuelve a resaltar, Juan otra vez habla del Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y quiero resaltar esto, amados. Jesús en nosotros es la vida plena. No hay atajo. Es Jesús en nosotros la vida plena. A veces creemos que teniendo ciertas cosas vamos a sentir plenitud. Y una vez que lo tenemos, hasta cristianos nos volvemos, ¿verdad? Y, Señor, si yo tengo esto, Señor, yo te prometo que te voy a amar y te voy a servir con todo mi corazón. Creyendo que teniendo eso nos va a dar una alegría, un gozo, ¿verdad? Y hasta le decimos, Señor, y te prometo que te voy a buscar todos los días de mi vida. ¿Por qué no prometes buscarlo todos los días de tu vida, te dé o no te dé? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quien siente una vida vacía porque no tiene algo, no ha encontrado la plenitud de Jesús, de la cual podemos tomar gracia sobre gracia. Poner nuestra mirada en el Señor, ver al Señor, vimos su gloria, eso es la plenitud. La plenitud a la que nos llama el Señor es conocerle cada día más. Cuando dicen amén. Ahora, esta es la revelación del verbo, de la palabra, que vino, habitó entre nosotros, se hizo carne, esa es la revelación. Y hubo un hombre que se llamaba Juan que testificaba acerca de este verbo, de esta palabra que se había hecho carne, que era uno mayor que él y que venía antes, ¿verdad? Y bueno, empieza a declarar ahí hasta la eternidad de Jesús, cuando empieza a declarar que era antes y que él no le conocía. Y bueno, todo lo que vamos a leer más adelante. Pero quiero que entendamos algo, versículo 18, por favor. ¿Verdad? Dice, porque su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y luego el 17 dice que por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Cristo. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Pausa. Punto y coma. A Dios nadie le vio jamás. Juan dice, permítame dejar esto claro. Nadie vio a Dios. Pero
el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, Señor. Nosotros podemos conocer más a Jesús, podemos conocer más al Padre, podemos conocer más al Espíritu Santo, porque la revelación es espiritual. La revelación es espiritual. Si la revelación es espiritual, significa, amados, que lo que sustenta mi vida es una vida del Espíritu. Eso es lo que sustenta. A veces creemos que lo que nos va a sustentar es la estabilidad. Eso es lo que busca el hombre. Esa es la palabra, la estabilidad. Y mucha gente, yo he escuchado gente que me ha dicho, es que necesito estar bien para poder congregarme. Pues nunca vas a llegar a ese punto. Porque yo, siendo pastor, aleluya, ayer perdieron mis Tigres. ¿Cree que quiero estar aquí? Quiero estar en mi casa llorando. Bendigo a mis ovejas chivas. Dios las bendiga a todos ustedes. Pasamos por problemas, pasamos por dificultades. Pero no, sí pasamos por problemas serios. Y a veces queremos estabilidad. Y es que mira, yo necesito nomás que mi mujer se someta. No, pues no. No, es que mira, ya cuando mis hijos ya estén más grandecitos, porque ahorita mira cómo batallo. No, si batallas ahorita, te profetizo. Y a veces buscamos la estabilidad para estar bien con Dios. Buscamos tener un buen día para poder tener devocional. No, pues ¿cuándo? Buscamos que las situaciones estén óptimas para poder buscar a Dios, para poder orar a Dios, para poder sentarnos a escuchar la palabra. Pero no. Yo eso lo tuve que aprender con el tiempo. Yo como su pastor lo tuve que aprender. A mí me gusta mucho prepararles las predicaciones y prepararles los mensajes y preparar lo que van a ver, ¿verdad? Y lo que van a escuchar y en la semana. Yo antes, ¿les abro mi corazón? ¿Pueden dejar de grabar esto? No se crean. Yo antes me imaginaba que cuando veían la predicación, se sentaban en su mesa, abrían su Biblia, ponían una libreta a su lado, ponían ahí su televisión, prendían 2, 3 velitas, un cafecito hacia su lado y repasaban la predicación. Y yo decía, mis ovejitas así le hacen. Yo me imagino que así ellos se sientan, ¿verdad? Hacen todo para poder tener su devocional. Y luego poco a poco me empezaron a confesar algunos de ustedes. Uy, pastor, no, ya yo no vuelvo a ver la predicación. Padre Santo. No, yo sí la veo trapeando. Aleluya. Yo la pongo de fondo mientras estoy haciendo algo. Padre Santo. Entonces, ¿qué reconozco? Bueno, que tenemos muchas ocupaciones, que tenemos mucho que hacer. Y lo óptimo, o porque las redes sociales me lo dibujan así, o porque yo veo a otros influencers cristianos que dicen, voy a tomarme un tiempo con el Señor. Y se van a un bosque. En Cancún ni hay bosque, hay selva. Y si te vas puro chaquiste te va a picar, ¿verdad? Pero queremos, ¿verdad?, romantizar. Me voy a ir a la playa al amanecer para buscar a mi Señor. Si lo haces, gloria a Dios, pero no te veo todos los días haciéndolo. Aleluya. Porque no hay momento óptimo, sino un momento, escucha esto, espiritual. Y el momento espiritual te puede agarrar hasta en los aguacates del Soriana. El momento espiritual te puede agarrar en plena lavada de platos, aleluya.
ahí puedes empezar a fluir. Un día yo estaba ahí en la oficina haciendo unas cositas y la pastora estaba abajo acomodando y limpiando. Y yo dije, Marta, afanada. Gracias. Y estaba la pastora limpiando y bajo y la pastora está en la cocina y está ahí lavando platos. Y me voy a acercar y le toco así el hombro y volteé a estar. Y yo, una de dos. O la tiene agotada la limpieza, o está en su tiempo con Dios. Pero yo entendí que era su tiempo con Dios. Era un momento con el Señor. Y a veces así va a tocar, porque es espiritual. Y eso es lo que nos sostiene. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? El que está sentado en el seno, el Padre le ha dado a conocer. Esto es espiritual. La manera en que conocemos a Jesús, la manera en que nos relacionamos con Él es a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, y es su obra en nosotros. El Padre nos revela a Jesús. Juan capítulo 6, por favor, versículo 44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué interesante, nadie puede ir a Él si no es a través del Padre. Eso es obra del Espíritu. Verso 65, y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para revelar a Jesús. Dice en la promesa del Espíritu Santo en Juan capítulo 15, en el verso 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que dice, les dará testimonio acerca de mí. La revelación a nuestras vidas viene a través del Espíritu Santo en nosotros. Esta semana en la oración a las 5:30 de la mañana hicimos algo que hace mucho tiempo no hacíamos, y es meternos en la palabra. ¿Verdad? ¿Verdad que estuvo lindo? Abrimos nuestra Biblia, adoramos al Señor y dejamos que la palabra, sola la palabra, nos ministrara. Y mi amada esposa, la pastora, leyó primera carta a los Corintios, capítulo 2, y me gustaría resaltar lo que leíamos en ese momento porque tiene que ver con esta enseñanza. Es más, ese día martes, en esa oración, a través de esta oración, a través de este pasaje, fue que el Señor redireccionó el mensaje que tenía preparado para ustedes. Capítulo 2 de primera carta a los Corintios, versículo 9 al verso 16, dice de esta manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es una promesa muy linda, pero a veces nos imaginamos, ¿verdad?, esta promesa como un regalo sorpresa, ¿verdad? A mi sobrina Lía, que por cierto me permiten mandarle un saludo porque ella ve mis predicaciones. Lía, te mando un saludo. Lía, Dios te bendiga, te amo, eres una niña preciosa y eres una princesa de Dios. Felicidades por tu cumpleaños y que tu fiesta de Jesús te vaya muy bien en el nombre de Jesús. Te amo Lía. Y a Lía le encantan las sorpresas, le encantan. Si ella está triste o está así en algo, tú le dices: mira Lía, te tengo una sorpresa. ¿Chopecha? ¿Para mí? Siempre preguntas. A ella le encantan las sorpresas. Y a veces nos imaginamos, así como Lía, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, es como una sorpresa para mí. Te tengo algo que nunca has visto. ¿Para mí? ¿Verdad? Y nos imaginamos algo lindo, algo bonito, algo que el Señor nos va a mostrar y revelar. Pero esa palabra, si leemos el contexto, no es algo bonito que nos va a dar Dios. Esa palabra, ¿sabes qué es? Es la revelación de Dios a nuestras vidas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. O sea, no se le pueden ocurrir a una persona, solo el Espíritu las puede traer.
Eso es una revelación. Y eso es lo que Él ha prometido y ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, si tú amas al Señor, te aseguro que vas a recibir revelación del Señor. Mira lo que dice el versículo 10, vamos a leer hasta el 16, ¿ok? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No es de estudio, no es de libros, no es de leer, no es intelectual, es por el Espíritu. La manera en que se me es revelado es por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mira qué profundo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Ahí va, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alguien le da la gloria al Señor y la honra en esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir la vida del Espíritu, Señor. Entonces la revelación es espiritual. La revelación es espiritual. Podemos escuchar, podemos estudiar, podemos debatir, podemos ver 30 horas de videos de YouTube, pero si no tenemos la revelación, solo será en el intelecto y eso no transforma ni cambia. Solo el Espíritu, solo el Padre, solo el Hijo pueden abrir nuestros ojos para que lo conozcamos realmente. Ahora, la revelación, eso es interesante, la revelación es progresiva. Él se va revelándose cada vez más a nosotros. Pregunto, ¿alguien conoce a Dios de una manera más profunda que lo conoció hace 3 años? ¿Sí? En este último año, ¿sí? ¿Verdad que hay una profundidad en conocer al Señor? ¿Verdad que es bien interesante? ¿Alguien le ha pasado ahora en plan de lectura que estamos leyendo capítulos que a lo mejor ya hemos leído con anterioridad, que los lees de manera diferente y los entiendes de manera diferente? ¿Sí? Porque así es la revelación. La Escritura dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es una alegoría a nuestro desarrollo y crecimiento. El apóstol Pablo dice que vamos de gloria en gloria hasta ser transformados. Es algo progresivo que se va desatando y derramando en nuestras vidas. Y la revelación es progresiva. Y este pasaje de Marcos se menciona en un momento clave, en una declaración que es crucial en la Escritura, lo que conocemos como la confesión de Pedro. Si usted me acompaña, quisiera que lo leamos primero en Mateo capítulo 17. Y ahorita le explico un poquito acerca de los sinópticos del Evangelio. Creo que no voy a terminar la predicación, pero el próximo domingo le prometo que termino. Ay, no están las mujeres. Bueno, lo ven en YouTube con un cafecito, con unas velitas. Mateo capítulo 16. Mateo 16, verso 15 al 17. Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Primero pregunta, unos dicen un profeta, Elías, y luego dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta la vuelve personal. Y luego recibimos, ¿verdad?, la declaración de Pedro que es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Para reforzar la enseñanza que la revelación es espiritual. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Otra vez, la revelación es espiritual. A Pedro no se le ocurrió decir, eres el Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios. No, él no fue una ocurrencia. No fue una preparada, fue algo que él tenía
guardado, ¿verdad? Revelado por medio del Padre sobre su vida. Ahora, el Evangelio de Marcos, y te voy a dar un poquito de historia y de contexto. Marcos no fue discípulo de Jesús, ¿sabía eso? Ni Marcos ni Lucas fueron discípulos de Jesús. ¿Sabía eso o no sabía eso? Bueno, si no sabía, ya sabe. Mateo y Juan fueron discípulos directos de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús. Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos se cree por tradición que es Juan Marcos. Este joven que anduvo con Pablo, con Bernabé, con Silas. Juan Marcos fue el que lo acusaron de llorón porque se quiso ir con su mamá y abandonó el viaje misionero. ¿Han leído esa historia? Y Pablo dijo, nah, pues se quiere ir con su mamá, pues que se vaya, ¿verdad? Que ya no vuelva. Más adelante se reconcilian, porque Pablo declara y dice, por favor, mándenme a Marcos, que me es útil en el Evangelio. O sea, hay una reconciliación con Marcos y no se queda nada más en ese episodio que le sucedió. Y Marcos se cree, de hecho, en Hechos capítulo 12, versículo 12, no lo tienen que poner, pero lo pueden buscar si quieren. Y si no es el versículo 12, es por ahí alrededor del capítulo 12, versículo 12. Habla de que la mamá de Marcos la casa de la mamá de Marcos era un lugar donde se reunían los discípulos. Donde se reunían Pedro, se reunían Juan, se reunían ahí los apóstoles. Entonces Juan Marcos creció con ellos y Marcos se conoce como el primer evangelio. En nuestras Biblias está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Marcos es el más antiguo de todos. De hecho, Marcos, si usted lo lee, es un evangelio que va rapidísimo. Y enseguida hizo esto, y enseguida fue para acá, y enseguida fue para allá, ¿verdad? Y está relatando de una manera rápida. Ahora, se cree que Juan Marcos fue escriba, la tradición de Papias dice que fue traductor de Pedro. Juan Marcos llegó a ser tan cercano a Pedro que Juan Marcos pudo escuchar de Pedro los relatos acerca de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos es una recapitulación de lo que escuchó Juan Marcos de Pedro, porque Marcos no fue discípulo directo de Jesús. Algunos relatan que pudo haber estado en un ínter de muy jovencito con Jesús y con los discípulos, pero no se puede asegurar ello. Lo que sí se puede asegurar es que Pedro pudo enseñar y discipular de alguna manera a Juan Marcos, que escribe este evangelio. Ahora, cuando tú lees Marcos con esta perspectiva, te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, Marcos relata esta negación de Pedro de una manera mucho más profunda que los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que lo hizo. Es más, Marcos no relata ese momento donde Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sí sabían? Eso no está en Marcos. Pedro como que quiso omitir ese episodio de su vida. A lo mejor Juan Marcos pudo haber dicho, pero Pedro, caminaste sobre el agua, Pedro. ¿No quieres que lo ponga? Así déjalo, Marcos, así déjalo. What bear? ¿Qué oso? No vas a poner que me caí, o sea, sí caminé, pero también me hundí. Y Marcos no lo relata. Y Marcos, justo antes de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, hay un pasaje en el capítulo 8, verso 22 en adelante, de Marcos. Si vemos el verso 27, vemos la confesión de Pedro. Capítulo 8, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego verso 29, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Pero antes de esta declaración, antes de esta revelación, Marcos relata un milagro de un ciego de nacimiento.
Y aquí hay una posición interesante de la manera en que se va relatando el Evangelio. Acuérdese, el Evangelio, hermanos, los Evangelios no son un rompecabezas que cuando los tenemos, ¿verdad? De cuando los leemos, se van armando. El Evangelio se escribió y el autor, Marcos, Mateo, Lucas, lo escribieron con una intención, de principio a fin, ¿verdad? Algunos ponen, por ejemplo, milagros de Jesús en etapas más adelantadas, otros en etapas más previas, ¿verdad? Pero la intención es la misma. Por ejemplo, Lucas dice: mi intención es poner en orden todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1, ¿cierto? Hay una intención. Entonces Marcos, cuando leemos, tiene una intención. El que haya puesto, escuche esto porque es importante, el que haya puesto el milagro de un ciego justo antes de la revelación de la declaración de Pedro, tiene que ver con una intención de revelación para nosotros. Leamos el milagro. Marcos capítulo 8, verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Es un milagro que sucedió? No es una parábola, no es una imaginación, no es algo que Pedro le haya contado a Marcos y le haya dicho: oye Marcos, escribe esto, se me ocurrió esto. No, es algo que pasó, es algo que él vio. Fue un milagro cuando estaban en Betsaida que experimentaron y que Pedro logró ver. Pero miremos con atención lo que dice este milagro, lo que sucede en este milagro. Entonces, tomando la mano del ciego, Jesús dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos, ¿en dónde? Encima, y le preguntó si veía algo. Y aquí el verso 24 se rompe por completo. Él dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo borroso, no veo completamente. Veo como figuras que se mueven, pero no veo por completo. Tengo una perspectiva de lo que me estás pidiendo que vea. Y luego, el siguiente verso dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y dice la Biblia: y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amados. Y esto sucede justo antes, y luego se lo envió a su casa, le dijo que entre a la aldea, que no le diga a nadie de la aldea. Justo antes de la revelación de Pedro viene este milagro. Ahora, analicemos este milagro, pongamos atención a este milagro. ¿Qué trató de enseñar Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús tenía una intención en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. ¿Usted cree que Jesús sanaría a medias a una persona? Y mi Jesús, ¿verdad? Señor, te pido por mi vista, te pido. Ay, ya veo, pero nomás de un lado. Bueno, próxima semana, primeramente Dios, el otro ojo. Y nos vamos por partes. Pues no, ¿verdad? O que andes malo de los pies, de las rodillas, y que te sane nomás una. ¿Te gustaría? Quiero testificar mi milagro. ¿Qué milagro? Pues que me sanó el Señor. ¿De qué? Pues estás bien chueco. No, pues de la otra. No sana medias, ¿verdad? No sana medias. Pero tenía una intención, Jesús. Tiene una intención. ¿Qué ves? Paralelo.
¿qué dicen los hombres que soy yo? Primero pone las manos encima y luego hace algo interesante. Escupió sobre sus ojos. El autor de vida, el creador de todo, el que con su boca creó la tierra, estaba impartiendo. Y le pregunta, ¿ves? Y dice, ¿lo podemos poner en traducción viviente? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas. Aleluya. Me parecen como árboles que caminan. Verso 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos. Ahora, esto no es de que, ay, no me salió. Jesús no hizo eso, amados, por favor. Eso es algo que a mí me pasaría, pero a Jesús no. Yo una vez oré por la pastora porque le dolía la cabeza y de repente se sanó de la cabeza y le dolía la panza. Ese soy yo. Pero a Jesús no le pasaría. Escuche, Jesús quería enseñarles algo. Yo me imagino a Jesús haciendo este milagro volteando a ver a sus discípulos. Pedro, chécate. Para que luego le platiques a Marcos y lo escriba. Y toca sus ojos nuevamente. Y dice, y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. ¿Hay manera de ponerle en lenguaje actual o ya es mucho? ¿No la tenemos? Hay que comprar esa, ¿verdad? Bueno, creo que en las notas que les puse sí está en lenguaje actual este mismo pasaje. Mira lo que dice en lenguaje actual este pasaje. ¿Sí lo puse o no lo puse? El ciego respondió, veo gente, pero parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a poner las manos sobre los ojos. El hombre le miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente. Diga conmigo, porque ya estaba sano. ¿Alguien le da la gloria al Señor? Él va a sanarnos para que podamos ver con claridad. Justo antes de que Pedro pudiera recordarle a Juan Marcos esta historia de la revelación, dice, Marcos, quiero contarte algo que nos pasó con Jesús. Para que entiendas cómo fue que yo entendí que Jesús era el Cristo, el Mesías. Marcos, te platico algo, Marcos. No fue así de la primera. Es más, todavía que yo le dije que él era el Cristo, ¿qué crees? Metí la pata. Porque empezó a hablarme acerca de su muerte. Y yo le dije, no, Señor, que esto no te acontezca. ¿Qué crees que me dijo Jesús, Marcos? Marquitos, ¿qué crees que me dijo? Me dijo, Satanás, apártate de mí. Marcos, ¿cómo crees que me sentí, Marcos? Horrible, Marcos, porque había tenido una revelación. Pero quiero que entiendas algo, Marcos. Así como ese ciego, Jesús me enseñó algo. Que Él va abriendo mis ojos cada vez más y más y más hasta que esté completamente sano y lo pueda ver con toda claridad y diga, Dios está aquí, su presencia está en medio mío, porque ahora estoy sano y ahora le puedo ver. Alguien le da la gloria al Señor en esta hora. Padre, gracias. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. No terminé. Pero el Señor quiere abrir nuestros ojos.
Ah, quiere sanarnos. Quiere sanarnos para que podamos ver. Y creo que el problema general, amados, de nuestras vidas es cuando no ponemos nuestros ojos en Jesús. El problema es cuando vemos demasiado lo que no debemos de ver. Y tal vez te encuentres en un momento como la primera ocasión que este ciego dice, alcanzo como que a ver algo, como que Dios quiere hacer algo, pero no lo veo con claridad. No lo alcanzo a ver por completo. Te tengo buenas noticias. Él quiere sanarnos para poder ver con claridad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Conocer a Jesús es la vida eterna. Juan fue un hombre que dio testimonio de Jesús. Juan fue un hombre que dio testimonio de Él, que habló de Él. Juan fue un hombre que vio a Jesús. Juan fue un hombre que vio a Jesús. En Juan capítulo 1 que estamos leyendo, Juan capítulo 1 no relata el bautismo de Jesús. De hecho, Juan capítulo 1 posiciona a Juan el Bautista y a Jesús en un encuentro post-bautismo, 40 días después, porque recuerde que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días después dice que vuelve en el Espíritu. Juan capítulo 1, cuando dice, y vio a Jesús que venía hacia él, Jesús viene del desierto cuando se encuentra con él. Juan capítulo 1 no relata el bautismo, habla acerca del bautismo, pero no relata el bautismo como lo hacen los evangelios sinópticos. Pero dice la escritura en el capítulo 1, que Juan vio a Jesús. Y voy a dejar la enseñanza hasta aquí. ¿Qué hago? Porque si quiero que todos la escuchen, la dejo pendiente cuando regresan las hermanas, o la dejo grabada y la ven. ¿Ya ven que no la ven? Apóstol Paco, renuncio públicamente al pastorado de Castillo del Rey Cancún. Bueno, voy a ver qué me dice el Señor en la semana. Capítulo 1 de Juan, verso 29. El siguiente día, un día antes, Juan está debatiendo con enviados de los fariseos para preguntarle quién era. ¿Eres tú? No, eres tú. Y negaba, eres tú. Y dice, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Y negaba. Esto sucedió porque los fariseos habían ido cuando Jesús se bautizaba y Juan los reprendía. Los fariseos se van y desde Jerusalén mandan encargados a preguntarle a Juan quién era Juan. Eso sucede un día. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, no a ser bautizado. Otra vez, él ya se había bautizado. Esto es tiempo después. Vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos algo. Jesús regresa en el poder del Espíritu del desierto. Cuando Juan ve esto, Jesús había vencido la tentación. Cuando Juan ve esto, veía a un Cordero victorioso.
Solo hay uno digno, nadie más, el Cordero. Juan se encontraba en un contexto judío. Es más, en los evangelios sinópticos, cuando reprende al pueblo para que se arrepientan, predicaba el bautismo del arrepentimiento. Cuando Juan predicaba del bautismo de arrepentimiento, lo hablaba en un contexto judío, completamente judío. Él estaba centrado en su comunidad judía, en su bautismo para arrepentimiento de los judíos. Pero mira lo que dice cuando ve a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos. ¿Ves cómo la visión se amplía cuando vemos a Jesús? Y eso es lo que les voy a enseñar en la próxima predicación. Inclinemos nuestros ojos. Señor, gracias.